Bienvenidos literatos, estamos en aspectos de la escritura y hoy vamos a ver el conflicto. Ya vimos los personajes, la ambientación y ahora vamos a ver el elemento dentro del cuento que pone en marcha nuestra historia. Vamos a la compu y veamos entonces el conflicto. Muy bien, ya dentro de la compu vamos a ver el conflicto. Normalmente, cuando nosotros enumeramos los elementos de un cuento, hablamos del lugar, del tiempo, lo que denominamos marco, hablamos de los personajes, ya sean los protagonistas o los antagonistas, y los principales y los secundarios, y después hablamos acerca de las partes de un cuento, que las tenemos acá abajo, la estructura, introducción, nudo y desenlace. Y nos olvidamos generalmente de lo que es el conflicto, que al fin y al cabo es uno de los elementos principales. Si tuviéramos que establecer un orden de importancia, bueno, el conflicto tendría que estar en una instancia previa a la escritura del cuento, es decir, nosotros tenemos una idea que la vamos a plasmar en la forma de cuento, porque también podríamos plasmarla en la forma de novela, digamos, pero bueno, hablemos más simple. Si lo queremos hacer cuento, tenemos el lugar, el tiempo y a quiénes le va a pasar a los personajes, pero nos olvidamos el qué les va a pasar y después qué más le va a pasar. Tengamos en cuenta que generalmente el conflicto en un cuento es uno solo, no suele ramificarse como sucede en una novela. Entonces el qué más le va a pasar o qué le va a pasar ahora, mucho en cuento no se aplica. Pero sí necesitamos establecer un conflicto interesante, es decir, algo que ponga en marcha la historia. Bueno, como dice acá, el conflicto al fin y al cabo es la puesta en marcha de la historia. Tenemos un momento inicial, que es el que el conflicto viene a romper, que se establece en la introducción y es la razón por la que vamos a contar nuestra historia. Es decir, ¿qué les pasó a estos personajes que amerita que nosotros lo contemos? ¿Qué le pasó a los personajes que le puede llegar a interesar a nuestro lector? Entonces tenemos que establecer un conflicto que sea realmente interesante, siempre dentro del género que estemos trabajando, dentro del género del cuento que estemos trabajando, que sea verosímil. Ahora, acá dice, el conflicto es el elemento principal de una narración, ya que sin conflicto no hay historia. En realidad no es que no hay historia, historia hay, lo que no hay es cuento. Sin conflicto no hay cuento. Y si no hay cuento, entonces, ¿qué es lo que estamos escribiendo? Esto sería lo más importante. Sin conflicto no hay cuento. Bueno, ahora, el conflicto se ubica estructuralmente hablando, acá tenemos el ejemplo abajo, la estructura de un cuento, inmediatamente después de la introducción. Generalmente, ¿no? Es decir, que es un elemento del nudo o del desarrollo. En otras palabras, el conflicto se ubica inmediatamente después de presentada la situación de equilibrio inicial, o algunos la llaman situación inicial y nada más. Nosotros utilizamos la palabra equilibrio para hacer más notoria la figura del conflicto. Es decir, cuando nosotros introducimos el tiempo, el lugar y los personajes, están quietos, es decir, están en una situación plana. El equilibrio está dado hasta ahí. El conflicto es el que viene a sacudir. Lo va a poner de vuelta al derecho o al revés, o inclinado hacia arriba o inclinado hacia abajo, pero lo importante es que lo modifique, que haga que la historia empiece. Entonces, vemos la estructura del cuento y es un repasito muy veloz, ¿no? En la introducción, ¿qué va a pasar? Vamos a tener la incorporación del marco y los personajes. Repasemos, el marco es el tiempo y el lugar. Esta línea naranja vendría a ser la extensión del cuento, ¿no? El nudo incorpora la primer problemática o conflicto. Generalmente se le dice problemática, pero a mí me gusta llamarlo conflicto. Y finalmente en el desenlace tenemos el clímax que decae. Esto lo vamos a ver más adelante, lo del clímax. Y el final. Todo cuento tiene que tener un final. Eso es otra de las cosas que hace que un cuento no sea un cuento. Es decir, necesitamos tener
introducción, nudo y desenlace. Últimamente, en la literatura quizás no tanto, porque estos son conceptos que son muy fijos y la verdad que gracias a Dios los escritores lo tienen y lo respetan a rajatabla, pero no tanto en las series. Vemos que, series y películas, vemos que el desenlace no tiene final, es decir, llega el decaimiento del clímax de la situación de máxima tensión y la historia no termina, nos queda un final abierto, que en realidad está mal dicho, porque un final abierto también es un final, pero tiene que ser un final, tiene que concluir la historia. Lo vamos a ver más adelante todo esto en detalle, ¿no? Pero bueno, generalmente eso lo hacen porque pretenden alguna segunda temporada, tercera temporada o continuación en segundas o terceras partes si es que es una película. Entonces, tenemos la introducción hasta este lugar aproximadamente acá, donde nosotros incorporamos esto que ya hemos dicho. E inmediatamente en este huequito que está separado acá, chiquito, si quieren ya meten la problemática, el conflicto, es decir, qué pasa que rompe con lo que habíamos planteado al principio. Bueno, veamos ejemplos. Tenemos acá un texto extraído de internet, no sé quién es el autor. Por lo que vi en este fandom, que es la página, se puede editar, así que supongo que habrá un escritor principal, uno que puso la historia por primera vez, que la subió, y otros que la fueron modificando y llegamos hasta acá. Dice: la Santa Compañía. Álvaro llevaba años sin poner los pies en el pueblecito de Galicia donde se crió, pero la grave enfermedad que sufría su padre le obligó a desplazarse a la zona rural donde se crió para darle un último adiós. Por desgracia, su padre tenía las horas contadas. Ya tenemos el lugar, el cuándo y el personaje. A ver, ¿tenemos el cuándo? No, tenemos el dónde y el personaje. Angustiado por el ambiente familiar que había en la que antes fue su casa, decidió salir a pasear para despejarse un poco. Esto parecería ser el quiebre de la situación inicial, pero nos estaba faltando un dato que era el cuándo. Entonces, el marco incluye tiempo y lugar, y acá nos está faltando el tiempo. Entonces no podemos, aunque este que está marcado en naranjita parezca ser el conflicto, todavía el marco no está completamente desarrollado. Entonces acá hay como un engaño, no sé si el autor lo habrá hecho a propósito o no, pero parecería ser un conflicto esto, pero aún no lo es. No le importó que ya hubieran pasado las 2 de la madrugada. Tenía que separarse de sus hermanos, unos insensibles que, como parásitos y con su padre aún con vida, se repartían la herencia como hienas despedazan la carroña. Ahora sí completamos el marco. Tenemos también el cuándo, 2 de la madrugada. Distraído y con la mente en otro lado, caminaba por los abandonados caminos que llevaban a la ermita del pueblo. No hay nada que rompa todavía el equilibrio. Una pequeña iglesia que se cerró varios años atrás por el grave deterioro que habían sufrido su tejado en una lluvia de granizo. La ermita antes era la última escala en la procesión del pueblo, que finalizaba llevando la imagen de un Cristo desde la iglesia que había cerca de la plaza hasta allí. Pero cada vez eran menos los habitantes de la comarca y el pueblo parecía una fantasmagórica visión de lo que Álvaro recordaba de su niñez, por lo que la ermita nunca fue restaurada. Hasta ahora no tenemos ningún quiebre. Cuando se encontraba a escasos metros del tramo final, escuchó una especie de cánticos. Acá sí, acá hay algo que rompe la normalidad que teníamos en este párrafo anterior. Su curiosidad le llevó a acercarse aún más, pero algo en su interior le decía que debía esconderse. Un frío indescriptible parecía metérsele en los huesos y comenzó a sentir un fuerte olor a cera quemada. Instintivamente decidió ocultarse. Y la historia continúa. Esto sí es el conflicto. ¿Qué pasa? Tenemos en este párrafo anterior, otro marco porque se mueve. Tenemos 2 zonas claramente delimitadas, 2 lugares claramente delimitados en párrafos. El primero es la casa familiar,
El segundo es el camino hacia la iglesia y ahí es donde sucede la acción. Entonces, esto es lo que rompe el equilibrio, sacude esa plataforma quieta que era la situación inicial. Bueno, vamos a ver el otro. Este es un fragmento de El retorno de Vargas de Eduardo Sacheri. Cuando esa noche tórrida el doctor Villalba decidió que había que convencer al viejo Vargas para que volviese, a todos nos pareció una idea brillante. Sostenido por el entusiasmo de la comisión directiva en pleno y por el calor y la algarabía de esa juventud maravillosa que veníamos a ser nosotros, decidió constituirse en la casa de Vargas ipso facto. Se incorporó secundado por los honorables miembros de la comisión directiva y abandonó el buffet con paso resuelto. Acá corté un pedazo porque si no iba a ser muy largo. Situación inicial, bueno, parece que es un club y están en el buffet del club, pero ya salen. Nos falta un cuándo también. No leo un cuándo. Hasta ahora tenemos un quién, el señor Villalba y todo un séquito de personas. Un Vargas que todavía no aparece en escena. Un lugar que es el club, el buffet del club aparentemente. Y nos falta un cuándo. El que iba adelante era el doctor, naturalmente, y los que íbamos atrás, los más chicos sobre todo, no podíamos menos que quedarnos admirados. El traje a medida, la corbata brillante, el pañuelo al tono en el bolsillo del saco, el pelo tirantísimo y duro de fijador, los anteojos negros elegantes. Y en ese paso de tipo ganador que se llevaba todo por delante, con esos trancos largos y elásticos de tigre, como de tigre, caminábamos las 8 cuadras a buen paso y terminamos ensopados de sudor. Todo salvo el presidente, que parecía flotar en una burbuja fresca y translúcida que lo exoneraba de todo. Cambia de lugar 2 veces. Este párrafo es en el buffet del club, aparentemente. Esto es en las 8 cuadras en la calle. Y este tercero que vamos a leer ahora es la casa de aparentemente el señor Vargas. La casa era sencilla, un chalet con tejas a 2 aguas y una galería al frente, algo elevado, a la que se llegaba a través de 4 o 5 escalones de laja. Con un ademán el doctor Villalba mandó que tocaran el timbre. Los demás formamos una especie de escuadra improvisada a sus espaldas. Yo estaba excitadísimo porque me imaginaba la cara de Vargas cuando se topara con semejante comitiva, y me sentía parte de la historia grande de mi club y mi pueblo. Pero la que abrió la puerta fue una mujer pequeñita y nerviosa que preguntó qué queríamos. Volvió 2 minutos después para decir que podíamos pasar. Entró el presidente, luego los de la comisión, por fin nosotros. Vargas esperaba en el amplio corredor que daba a la calle sofocada de la que veníamos. Hacía 2 años que no lo veía. Desde la tarde tumultuosa en la que había dirigido su último partido, estaba igual. Un gordo serio y retacón que usaba un bigote espeso y canoso. Nos recibió sentado ante una larga mesa y sin apresurarse se puso de pie cuando entramos. Estrechó todas las manos, pero no sonrió. Hasta acá, toda la situación inicial. Hay un desequilibrio, podría ser, pero todavía no es el suficiente. Es todo una situación de presentación. Ya llegamos a la casa de Vargas, ya estamos adentro. Sacheri lo fue llevando muy lento y muy bien, como para meterle tensión, a ver qué va a pasar, cuáles van a ser las primeras palabras. Lo que no llegué a captar, a leer, es un cuándo. No sabemos si está de noche, si está de día o qué. No. No. Así que bueno, no sé por qué yo siempre me lo imaginé tipo tardecita noche esto. El presidente Villalba se le sentó enfrente y los de la comisión se repartieron a cada lado. Así dispuestos, daban la impresión de una mesa y sigue. Bueno, acá sí tenemos ya lo que va a ser el conflicto. Lo va llevando tan sutilmente que es probable que ante la primera palabra esté el conflicto. Todavía ningún personaje habló. Tenemos ahí lo de la señora de Vargas, la mujer pequeñita, pero nada más. Es decir, es como que un ejército se pone enfrente de otro, el ejército de un solo hombre que es Vargas, nada más. Y todavía no pasó nada. Entonces, este parrafito que está empezando acá vendría a ser la puesta en marcha.
El ejemplo anterior es más contundente. Porque, bueno, obviamente la ambientación de este es está llevado hacia lo que es el terror. Bueno, vemos que es una creepypasta. Y este de Vargas, de Eduardo Sacheri, perdón, es más bien un cuento realista. Bueno, teniendo ya visto estos dos ejemplos de lo que sería el conflicto, no me queda más que decirles que si necesitan practicar el tema, alguna actividad para manejarlo o si son docentes para llevar a sus alumnos, les dejo un link en la descripción y no me voy a despedir sin antes decirles que en Letras y Tijeras hacemos literatura y la literatura se hace leyendo y escribiendo. Vamos a escribir. Nos vemos en el próximo video.